Bueno, buen día mis queridos hermanos, que tengan un buen día, pero muy buen día en el Señor, y lo puedan disfrutar en familia. Quisiera compartir en esta mañana, en este día, la palabra del Señor, y primeramente quisiera leer en Malaquías, capítulo 3, versículo 16 y 17, voy a leer. Cuando su palabra nos habla y nos dice que entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Una reflexión también en cuanto al temor que tenemos que tener para con el Señor, pero el versículo central que quiero compartir en esta mañana está justamente en Malaquías 4:2. Solamente voy a leer una parte del versículo, pero sería bueno leerlo también. Mas a vosotros, cada uno de nosotros, los que tememos el nombre de Dios, dice su palabra, a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. En todo este tiempo estuve haciendo una reflexión, y una de las preguntas que me hacía era dónde estaban los reflectores que iluminan, que giran con luces rojas, con luces amarillas, azules, verdes, violetas, etcétera, una cantidad de colores. Y esto generalmente pasa en un ámbito bastante amplio, puede pasar en un ámbito más pequeño. Y para que esto esté mostrándose o viéndose, generalmente se mueven en medio de las tinieblas, donde a veces los que están no se alcanzan a ver ni siquiera las caras. Ahí están los reflectores girando, enfocando a quienes están en una plataforma, la mayoría de las veces aplaudiendo, mirando, reconociendo al que está ahí arriba. Y yo me pregunto, ¿estará el sol de justicia en medio de ese lugar? Yo recuerdo haber escuchado una vez que un siervo de Dios, un pastor, había estado en el culto, un gran estruendo, y llegó a su casa y entonces, hablando con el Señor, le dijo: Señor, ¿viste el culto que te dimos hoy? Y entonces recibe una respuesta en el Espíritu y le dice: ¿qué culto? Y el que te dimos hoy. Pero yo no estuve. Y esto es lo que estaba reflexionando en estos días, que tiene que, en el lugar donde estemos congregados para darle gloria a Dios, tiene que brillar el sol de justicia. Pero es algo real. Cuando aparece el sol de justicia, las estrellas desaparecen. El sol de justicia es el Señor, y Él solo tiene que quedar. Solo queda Él, el sol de justicia, y entonces las estrellas desaparecen. Y en esta reflexión que hacía, pensaba, ¿será que hay tantas estrellas o muchas estrellas? Y una de las reflexiones que hacía también, puede ser que muchos de los que canten, los músicos que están ahí, lo hagan de corazón para el Señor. Pero también pensaba, cuidado, porque a esto también a la carne le gusta bastante. Y en esto hay que tener
mucho cuidado de no caer en esa experiencia de pensar que soy yo el que estoy y la estrella tiene que desaparecer. Y la gloria la tiene que recibir nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 115:1 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Este es el pensamiento. ¿Será que el Señor quiere hablarnos a todos en este tiempo donde hemos visto tantos escenarios con cantantes y una cantidad de personas saltando, y en medio de eso casi prácticamente, como dije, no se alcanza a ver ni siquiera la cara? Y el Señor, yo me guío por lo que dice el Señor cuando en San Juan capítulo 8, versículo 12, dice que otra vez les habló Jesús y nos seguirá hablando. Y dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero, cuidado, pareciera que en muchos lugares es más importante las tinieblas que la luz. Y entonces cuando uno se hace esta pregunta o pregunta, la respuesta de muchos es: sí, pero tenemos que adaptarnos a los tiempos que se están viviendo. Se dice. Pareciera que el Señor se tiene que adaptar a nosotros. Por lo que se dice, parece que el Señor se tendría que adaptar a nosotros y tiene que ir detrás de nosotros para ver qué va a hacer, conforme a lo que hacemos nosotros por los tiempos que se viven. Pero en el mismo libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 6, dice: porque yo, Jehová, no cambio. ¿Cómo tenemos que adaptarnos? ¿El Señor se tiene que adaptar a nosotros o nosotros tenemos que darle al Señor lo que le pertenece? Que el sol de justicia siempre esté reinando y recibiendo toda la gloria. Bueno, pero todo eso está en el Antiguo Testamento, aunque mencioné la palabra del Señor Jesucristo. Pero en Santiago, el capítulo 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Escuchemos bien: del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es inmutable, Dios no cambia, y esto tenemos que tenerlo claro, porque el sol de justicia no deja ni dejará de brillar. Así que a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo sea toda la gloria, toda la gloria. Podríamos terminar con esta reflexión, pero también pensaba en estos días la experiencia del predicador en Eclesiastés, en el capítulo 1, en el versículo 1, su palabra dice así: dijo el predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Y el versículo 2 dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Comienza el libro así y lo termina diciendo de la misma manera cuando se llega al último capítulo, en Eclesiastés, uno de los últimos versículos, el versículo 8, que también repite las mismas palabras: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y tanta enseñanza tenemos en todo este libro, y lo que podemos rescatar, y es mucho la palabra del Señor, podemos hacer muchas cosas, pero la mejor inversión es estar junto a Él, junto al Señor. Es lo que más o menos el consejo y lo que habla este hombre que tuvo tanta experiencia y vivió tantas cosas. Así que podemos decir que los consejos abundan, pero cuando vamos llegando al final del libro de Eclesiastés, que es
precioso ver todo lo que la palabra del Señor nos habla y que tenemos que tener bien en cuenta. Dice el versículo 9 del capítulo 11, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos. Pero tenés que saber una cosa, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y me detengo un poco aquí. Dios habla a los jóvenes, habla a los adolescentes, pero yo creo que le habla a los mayores, creo que nos habla a los ancianos. Es la palabra de Dios, que la tenemos que recibir todos, los adolescentes, los jóvenes, los mayores, los ancianos, porque es para todos. Y tenemos que saber, como dice la palabra, que sobre todas las cosas nos juzgará Dios. Estaba viendo en el versículo 9, sí, que sobre todas estas cosas, el saber que Dios nos juzgará, en todo debemos motivarnos a vivir toda una vida para agradarle solamente a Él. Y el versículo 10 dice, quita de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. No te enojes, está diciendo el Señor, gozate en Él, alegrémonos en Él, vivamos tomados de su mano, caminando con Él. Porque cuando comenzamos a ver en el capítulo 12 y el versículo 1, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y si uno ve, cuando lee el versículo 2, los años pasan rápido y rápidamente se llega a la vejez. Creo que quien te está hablando ya lo considera un anciano, aunque yo me siento fuerte, pero gracias a Dios. Pero los años pasan rápido y llega la vejez, y esto es lo que tenemos que estar atentos, de saber cómo tenemos que vivir de nuestra adolescencia, nuestra juventud, y saber que el sol de justicia es el que prevalece y que permanece por los siglos de los siglos y por la eternidad. Y que a Él le tenemos que dar toda la gloria y que Él es la luz verdadera que alumbra a nuestras vidas. Así que podemos ver allí cómo abundan los consejos y más o menos viendo en Eclesiastés capítulo 12, cuando ya dije que el versículo 2 nos habla que llegamos pronto a la vejez, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Pasa el tiempo muy rápido y entonces ahí comienza a mostrar lo que vamos a llegar a experimentar. Dice el versículo 3, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Cuando temblarán los guardas de la casa, los brazos, las manos ya no tienen la misma fuerza, las piernas se comienzan a doblar, ya vemos que no somos los mismos, pero que el Señor siempre tiene que estar ocupando el primer lugar en nuestras vidas y que tienen que brillar. Dice, cesarán las muelas porque han disminuido. Se empiezan a caer las muelas, claro, hoy me podrían decir para justificarnos, sí, pero hoy hay implantes. Pero la vejez va llegando, las muelas se van cayendo y vamos viendo cómo los años nos van trayendo ese deterioro. Pero ahora viene un versículo, aunque lo exterior se vaya desgastando, en lo interior se renueva día en día. Y esto es lo que tenemos que experimentar cuando estamos en la presencia del Señor y le buscamos de todo corazón. Y sigue diciendo ese versículo 3, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Son los ojos, ¿no? Que a veces se va perdiendo la visibilidad. Yo tengo que estar con los anteojos continuamente
Y bueno, son las cosas que vemos cómo se van oscureciendo. Y las puertas de afuera se cerrarán, el estómago, ya uno no come como comía, se tiene que estar cuidando hasta en esto, por lo debajo del ruido de la muela, cuando se levantarán a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Ya el sonido de la música a mí me cuesta mucho y el tiempo pasa. Y dice, cuando también temerán de lo que es alto, se pierde el equilibrio. Cuando uno llega ya a tener unos años y se quiere levantar rápido, a veces hasta tambalea un poco y se pierde el equilibrio, pero que el Señor siempre siga siendo lo primero en nuestro corazón. Y habrá terrores en el camino, florecerá el almendro y la langosta será una carga, la motricidad se pierde. Y también sigue diciendo, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endeudadores andarán alrededor de las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre, la cadena es el hilo de la vida y se quiebra con la muerte, pero que el Señor sea lo primero. Que el sol de justicia esté siempre ahí, recibiendo toda la gloria y toda la honra. Y se rompa el cuenco de oro, el cráneo, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, la maquinaria necesaria para sostenerse en la vida. Y sigue diciendo, y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Estemos con el Señor. Esto es lo más extraordinario y lo más precioso que puede vivir un hombre. Por eso pensaba en estos días, ¿dónde están todas las luces, los reflectores, los artistas a veces? A ver, no quiero ofender a nadie. Y la gente que muchas veces hace que esto suceda, los jóvenes, los grandes, parece que tiene más importancia el hombre que el Hijo del Hombre, que es Jesucristo. Y Él tiene que recibir toda la gloria y todo el honor. A Él tenemos que darle gloria. Por eso, insisto con esto, cuando el sol aparece, las estrellas se pierden. Y que siempre esté el sol de justicia sobre todas las cosas. Pero ahí entonces cuando, después que le dice todos estos detalles en cuanto a lo que llega el hombre a experimentar y a vivir ya en su vejez, dice nuevamente ahí, dice el predicador como comenzó el libro, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Así que cuando seguimos viendo a este hombre sabio, tan sabio, dice el versículo 9, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Lo consultaban de todo el mundo, era admirado por todo el mundo, pero él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Lo que estoy anhelando es que quede plasmado en tu corazón y también en mi corazón que la sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios, sobrepasa todas las cosas. Y entonces sigue diciendo el versículo 12, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, aún él está hablando del mismo. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. Y entonces este es el versículo. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Que el sol de justicia alumbre. Que las estrellas desaparezcan. Yo creo que hay un corito que yo no lo recuerdo bien, ¿ves? Porque recién decía, uno pierde el tema de la música. Y
dice, las luces se apagan, algo así, dice, y el Señor está sobre todo. Los otros días escuchaba esta canción y también eso me hizo meditar mucho. Lo que quiero dejarte, mi hermano querido, es que podamos poner todo nuestro ser y toda nuestra vida en las manos del Señor. Y hay un versículo, que ahora lo recuerdo, que está, creo que en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas nosotros, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó cuando estábamos en tinieblas. Salgamos, que la luz resplandezca. Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor pueda brillar en tu vida y en mi vida y que juntos podamos disfrutar esa segunda venida del Señor, esto que tanto espera la iglesia, que el esposo venga a buscar a su esposa y siempre Él sea, por sobre todas las cosas, el Señor, el sol de justicia, la estrella resplandeciente de la mañana, como dice también en Apocalipsis. Dale toda la gloria a Dios en este día, porque Él, solamente Él es digno de recibir toda la gloria. Hoy tenemos que ver que hay 4 o 5 en una casa dándole gloria a Dios y nosotros en otra casa, y el Señor es el mismo, no cambia. Él es inmutable. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es inmutable, permanece como nuestro Dios soberano en todo tiempo y por toda la eternidad. Que el Señor te bendiga.